Mi nombre es Guillermo de Nava, soy veterinario, integro la empresa Ganadera Barracas y estoy representando al equipo de Ganadera Barracas. Y para nosotros es un día muy especial porque es un día en el que estamos transmitiendo lo que hemos venido haciendo desde hace 25 años. No esperen una presentación con los recursos propios de un comunicador o un orador extraordinario. Esto es mucho más simple. Es presentar evidencias, es una charla técnica que apunta precisamente a aportar datos sobre esto que dice el título, Ganadera Barracas, la genética de Barracas, una genética que nosotros creemos que puede ser útil para nuestros pares, los criadores. Hemos decidido hacer la presentación dividiéndola en 4 partes. Vamos a caracterizar brevemente a la empresa, vamos a describir los hechos que fundamentan nuestro programa de mejoramiento genético, vamos a presentar ese programa de mejoramiento genético que han tenido ya, como decía, 25 años con los mismos objetivos y criterios de selección, y finalmente vamos a decirles, a contarles por qué creemos que en efecto se trata de una genética que puede ser una herramienta útil para otros criadores. Nosotros en Barracas estamos siempre muy orgullosos de poder trabajar con vacas. No solamente porque la especie bovina ha acompañado el desarrollo de la humanidad por los últimos, 10.000 años, no solamente porque las vacas tienen esa mágica función de transformar el pasto de menor calidad en un producto que tiene altísimo valor nutritivo, sino porque las vacas son nuestra pasión, nuestro sustento, como vamos a ver a continuación. Y nos gusta mucho la idea de las vacas manejadas en el ecosistema natural y como custodias de una serie de especies de la fauna y flora silvestre, esa concepción de la vaca sobre campo nativo, transformando el pasto en terneros. Así que pasa el tiempo y cada vez sentimos un respeto más reverencial hacia las vacas que además nos defienden, particularmente estas, en los 365 días del año que nos toca trabajar con ellas. Ganadera Barracas es una empresa que hoy está manejando más de 21.000 hectáreas, tiene 3 unidades productivas en el departamento de Tacuarembó, muy cerca una de otras, cerca de la zona de Caraguatá. Tiene otra unidad productiva muy cerca de aquí, en Soca, departamento de Canelones. Y es una empresa que, si bien tiene determinada cantidad, un 12% de praderas perennes, verdeos de invierno en cierto porcentaje, otros cultivos también hacemos, yo quiero que ustedes presten atención en que terminamos este ejercicio con el 72% de toda el área que manejamos sobre campo natural. Y el 76% de todo el stock que comenzamos a manejar al comienzo de este ejercicio son vacas de cría, o sea, o unidades afectadas a la cría. Así que una de las cosas que siempre decimos es que la productividad de la cría en Barracas define la productividad de toda la empresa. Precisamente hablando del comportamiento reproductivo de la cría, esta es en las barras celestes, ustedes ven la tasa de preñez que hemos logrado en los últimos 20 años. En verde ven la evolución de la carga animal, y si ustedes concentran vuestra atención en estos últimos 3 periodos, esto quiere decir que en el invierno previo, la carga animal que manejábamos previo a los centores ha sido de más de 0.92 unidades ganaderas por hectárea. Hay otro indicador que nos interesa compartir, que es esto que nosotros llamamos el índice de eficiencia del rodeo, que no es otra cosa que las preñeces corregidas por las unidades ganaderas afectadas al rodeo y por la carga animal en el invierno previo, y lo que ve es que también está siendo en aumento, tenemos un valor ahí de 0.71
en este índice de eficiencia. Así que, si tomamos un periodo de tiempo de los últimos 10 años, lo que hemos logrado en el rodeo de Ganadero Barracas es una tasa de preñez promedio para los últimos 10 años de 94%. Y hay un indicador que a nosotros nos resulta muy interesante, que es el uso de la tecnología del destete precoz. El destete precoz es una tecnología extraordinaria para preñar vacas, pero es costosa. Y nosotros siempre procuramos, de alguna forma, obtener preñeces las más baratas que sean posibles. Y ese indicador que ustedes ven en esa gráfica refiere a la cantidad de kilos de terneros de destete, a la cantidad de kilos de ración de destete precoz por cada preñez de vaca parida que conseguimos. Y básicamente lo que muestra es que hay años en los que dependemos relativamente del destete precoz, por ejemplo pero hay otros años en los que el uso del destete precoz es mínimo, como por ejemplo este último, donde tan solo gastamos 7 kilos de ración de destete precoz por cada preñez de vaca parida que conseguimos. Y el promedio de los últimos 10 años es 15,4 kilos, o sea, es un uso muy razonable y al mismo tiempo muy variable por las distintas condiciones que tienen los años más desafiantes, años menos desafiantes climáticamente. Otro aspecto también interesante que define el comportamiento reproductivo del rodeo es lo que se muestra en esta línea, que son las pérdidas totales, pérdidas reproductivas totales, desde el diagnóstico de gestación hasta el destete. Y lo que básicamente se muestra en esta gráfica es que en promedio para los últimos años representados en esa gráfica, las pérdidas desde el diagnóstico al destete han sido del entorno del 6,4%. Estas pérdidas se componen por interrupciones de la gestación, que es la línea naranja, por pérdidas de terneros al nacer y por pérdidas de terneros que ocurren desde el parto hacia adelante. Pero básicamente sea relativamente bajo para lo que uno puede encontrar en situaciones más comunes en el país. Así que con este dato de las pérdidas, lo que nosotros podemos calcular es no solamente la tasa de preñez representada en celeste en esa gráfica, sino las tasas de destete que están representadas en naranja. Y lo que muestra esta gráfica es que tanto las tasas de preñez como las tasas de destete han sido muy constantes en el tiempo. Fíjense el calco que representan estos últimos años en tasa de preñez y tasa de destete del entorno del 88%. Otro de los indicadores interesantes que nos gusta compartir hoy con ustedes refiere a un parámetro que son los kilos de terneros que destetamos por cada vaca entorada, que es lo que está en esa barra gris que se ve ahí. En promedio, en estos últimos años, por cada vientre que se entoró, se ha logrado destetar 151 kilos de terneros. Ahora, está todo bien, estos son indicadores interesantes, pero hay un indicador que quizás sea aún mucho más interesante que los que acabamos de mostrar, que son los kilos de carne equivalente que se produce por hectárea. Y eso es precisamente lo que muestra esta gráfica. En promedio, para los últimos 7 ejercicios, Barracas ha producido 146,3 kilos de carne equivalente por hectárea, y fíjense que en los últimos 3 ejercicios ese parámetro fue entre 155 y 157 kilos, y les recuerdo que eso lo hemos logrado con un 76% del stock de cría, o sea, básicamente transformando pasto en terneros en su amplia mayoría, y también con un 72% de campo natural. Entonces, a nosotros nos resulta muy interesante tener una visión global del sistema y saber de alguna manera qué perillas tenemos que mover, para utilizar un término que se ha puesto de moda últimamente, a efectos de lograr mejor productividad por unidad de superficie. Nosotros a los terneros destetados por hectárea los vemos como una función de básicamente 2 cosas. Primero, la cantidad de pasto que comen las vacas y de la eficiencia de conversión de ese pasto en terneros. Así que en el primer parte de esa ecuación, en la producción
influyendo, digamos, en la cantidad de pasto que pueden ingerir las vacas, está la producción de pasto, que depende, como ustedes saben, de una serie de factores, que puede ir desde el clima, que pueden ir desde los recursos básicos del establecimiento, el tipo de suelo, las especies botánicas, el manejo del pastoreo. Ayer Agustín Sanguinetti y Fernando San Cristóbal estuvieron hablando del manejo del pastoreo que se hace en Ganadera Barracas en una conferencia organizada por Terco. Todo eso influye en la pastura que crece y por consiguiente que pueden comer las vacas, pero hay un factor que es realmente muy importante definiendo el aprovechamiento de forraje, que es la carga animal. A mayor carga animal hay menos desperdicio de forraje, hay más bocas que comen el pasto y por consiguiente esta parte de la ecuación se mejora. También influye en este otro lado por la influencia que tiene sobre la alimentación de los ganados. Si muy poco pasto queda por encima de los niveles de mantenimiento para ser transformado en terneros, entonces la ecuación pierde fuerza. Un balance en la carga animal de forma tal de lograr un buen aprovechamiento de forraje por un lado, pero un nivel nutricional que no sea tan bajo también por otro. Pero una vez definido ese equilibrio, tenemos todos los demás factores que influyen en la eficiencia de conversión de pasto en terneros. La sanidad es uno de ellos. Imaginen lo que puede ser, por ejemplo, una enfermedad venérea afectando la eficiencia de conversión de pasto en terneros. Es brutal. También influye el manejo reproductivo. Cuanto más controlado sea el manejo reproductivo, entonces más chance tenemos de lograr una buena eficiencia de conversión de pasto en terneros. Y tenemos también a la genética, quizás el factor menos discutido y por ende más ignorado, influyendo en la eficiencia de conversión de pasto en terneros. Por eso a nosotros nos gusta mucho una frase del genetista argentino don Héctor Molinuevo, que dice que no basta que un animal sea genética o individualmente más productivo, sino que es el sistema que lo utiliza el que debe manifestar verdaderamente esa mayor productividad. Y si nos ponemos a pensar lo que le pedimos a una vaca, esa función que yo llamo la función ancestral de una vaca, es precisamente la de transformar el pasto de menor calidad en terneros. Y aun cuando esa función no ha cambiado en los últimos 120 años, lo que sí está en un permanente cambio es el tipo animal, el biotipo animal. Una prueba de ello está en el biotipo animal que se ha ido premiando en las exposiciones a lo largo del tiempo. Eso muchos de ustedes lo saben, pero lo que no tanta gente es consciente de que después del new type, o sea, cuando se tuvo ese animal más fino, más despegado, de mayor crecimiento, eso que para algunos fue la época de la locura, la época de la insanía, hubo un intento de volver hacia atrás, hacia animales con menos frame, pero lo que no todo el mundo está consciente es que aún después de la vuelta digamos, de volver del new type, los tamaños corporales, el peso corporal y por consiguiente los requerimientos nutricionales de los ganados continuaron aumentando. Yo les pido disculpas, la diapositiva realmente es muy mala. Lo que muestran estas dos diapositivas son las tendencias genéticas en peso adulto, tanto en Angus como en Hereford, y lo que muestra aquí es que para ambas razas en Uruguay los pesos adultos de las vacas han continuado aumentando desde los 80 a esta parte. Si aumentaron las tendencias genéticas de estas dos razas mayoritarias para Uruguay, también aumentó el peso del ganado comercial. En verde, en la línea verde, ustedes ven la evolución del peso de faena de las vacas, según datos oficiales de INAC. En la línea roja ustedes ven lo mismo, pero para los toros. Y básicamente lo que muestra es que en los últimos 24 años el peso de las vacas en Uruguay aumentaron 68 kilos, el peso de los toros aumentó en 93 kilos en ese periodo de tiempo, o sea que aumentaron a un ritmo de 6.7 o 3.7 dependiendo si son vacas o toros respectivamente. Y muchos de ustedes legítimamente dirán, bueno, che, pero ¿qué problema hay con eso? Si yo vendo ganados más pesados, eso significa más dinero en el bolsillo. El problema está en estas dos preguntas que
que me atrevo a hacer. El valor de esos cambios genéticos, de trabajar con animales más importantes para los sistemas criadores, esa es una pregunta. Y la otra, ¿cuáles pueden ser las respuestas indirectas a esa selección en los sistemas criadores? El tema es que cada vez hay más trabajos, no pretendo que ustedes lean cada uno de ellos, pero son trabajos publicados a nivel internacional que van todos en el mismo sentido, que se publican desde el 2011 hasta el 2022 o 2021, que hablan de que a mayor tamaño la productividad de la cría y de los ciclos completos en sistemas pastoriles se reduce, y también se reducen los ingresos netos. Esto me parece interesante, no vamos a discutir todos por una cuestión de tiempo. Traje uno de ellos para comentarles, por ejemplo, que es de unos argentinos que dicen, bueno, a mayor tamaño disminuye la productividad, disminuye el ingreso económico y aumenta la inestabilidad del sistema. Y por eso esos autores dicen, che, si quieren lograr mejoras por unidad de superficie, piensen en moderar el tamaño. Esto es lo que encuentran, disculpa porque está en inglés, esta gráfica es para un ciclo completo, esta para una cría y esta para engorde. Para engorde no está tan claro, pero básicamente muestra, esto es el frame, de 3, está aumentando 4, 5, 6, a mayor frame, menos margen bruto por hectárea, tanto en los ciclos completos como en los sistemas criadores puros. Entonces, en este escenario nosotros vemos que hay un montón de gente estudiando y poniéndole recursos a la eficiencia alimenticia en el corral, en lo que ocurre en 100 días, lo cual, digamos, no está mal, pero mucha menos gente está poniendo foco en la eficiencia de la vaca, en lo que ocurre en la vaca no 100 días, sino 5, 6, 8, 10 años, el tiempo que nosotros le pedimos a una vaca que permanezca en los campos, que se preñe, que transforme pasto en terneros. Y la eficiencia de la vaca, en cuanto a kilos de materia seca que tiene que comer para producir un kilo de ternero al destete, depende del tamaño. Ustedes ven aquí que una vaca, por ejemplo, de 500 kilos, tiene que comer 8 kilos de materia seca para producir un kilo de ternero al destete, cuando una vaca de 634 kilos tiene que comer 9,5 kilos de materia seca para producir esos kilos de terneros. Y los ejemplos no son casuales, porque ya una vaca de pedigrí, tanto Hereford como Angus en los Estados Unidos, pesa quizás más que 634 kilos en promedio. O sea, la eficiencia depende del tamaño. Por cierto que si las vacas son más grandes, tenemos que manejar una menor cantidad de vacas a medida que son más grandes. Por ejemplo, de vuelta, podemos en una misma área manejar 100 vacas de 454 kilos, cuando apenas podemos manejar 71 del peso ese promedio de la genética americana. Lo otro que preocupa es que cuando la gente empieza a estudiar qué pasa con la reproducción, con esta selección por performance, empiezan a aparecer datos como estos, que son de unos autores australianos, en donde estudiaron el comportamiento de 1.600.000 vacas en 45.000 predios, y lo que ven es que el mérito genético de esas vacas, en una característica interesante que es el intervalo entre partos, va empeorando a medida que pasa el tiempo. O sea, las vacas son menos fértiles por esa selección que está teniendo lugar en muchas partes del mundo. También, disculpa porque está en inglés y porque el cuadro no está muy bueno, pero de vuelta, la misma base de datos, los autores encuentran que a mayor tamaño de la vaca, el intervalo entre partos empeora, y empeora la sobrevivencia o habilidad de permanencia de esa vaca en el rodeo. Lo otro que encuentran esos autores es que a mayor porcentaje de grasa, ahí sí mejora el intervalo entre partos,
y mejora la sobrevivencia, o sea, la grasa como característica materna, un dato que ya en Australia se había encontrado y se había reportado lo mismo. Así que fíjense ustedes que nosotros por ahí en el campo que cada uno de ustedes tiene acceso, por ahí hay vacas muy eficientes, pero que están con su ropa de trabajo, se preñan todos los años, producen un ternero pesado todos los años, pero no atraen nuestro ojo como si atrae de repente la vaca del catálogo. Por supuesto que es una vaca espectacular, la vaca de la izquierda, pero resulta que también estos autores, estos trabajos irlandeses, reportan que a mayor muscularidad en los ganados, la fertilidad tiende a empeorarse. Lo otro que ya sabíamos por otros trabajos, que a veces nos impresiona también cuando miramos un animal con hueso, decimos, che, qué buen hueso, qué estructura, pero resulta que en otras bases de datos también veíamos, como esta por ejemplo, no solamente que el porcentaje de grasa es bueno para la fertilidad, tal como habíamos hablado anteriormente, sino que el porcentaje de hueso en una carcasa se asocia negativamente con la tasa de parición. Con lo cual, de alguna manera, cuestiona esa concepción de belleza que tenemos a veces nosotros en el campo y de alguna manera propone, por lo menos en una invocación de deseo, es que miremos la belleza de la función, la belleza de vacas porque están funcionando bien en su ambiente. Y es el momento de hablar del concepto del control del daño genético. Este concepto fue acuñado por un genetista de la Universidad de Colorado, Rick Burdon, que habló de esto en la década del 80. Antes que eso, había otros autores, como Bosma, que había dicho que hay toros que mejoran la fertilidad de una raza, mientras que hay otros que la deterioran. Entonces, eso de alguna manera nos advierte sobre las posibilidades de que al estar usando mediante inseminación o mediante ingeniería genética toros, podemos estar de alguna manera dañando la fertilidad o la función de las vacas de cría. Ahora, ¿esto es algo teórico? ¿Esto es algo que simplemente se describe académicamente y no tiene significación en la práctica? No, nosotros creemos que sí tiene significación en la práctica y para ello vamos a contarles un hallazgo que hicimos con el doctor Agustín Sanguinetti, en donde lo que estudiamos fue el comportamiento de un grupo de vaquillonas que eran hijas de padres que habían sido utilizados al azar en un programa de inseminación a tiempo fijo y estaban manejadas todas en el mismo grupo contemporáneo. Entonces teníamos allí 39 vaquillonas, hijas de un toro argentino pero con sangre norteamericana, un toro con gran crecimiento, un toro que estaba en el 5% superior en tamaño, que no teníamos datos de fertilidad y que curiosamente los datos en Uruguay lo daban en el 20% superior de grasa, pero los datos en Argentina lo daban positivo en grasa. Lo cierto es que ahí estaba el toro aparentemente con poca grasa. Había 29 hijas vaquillonas de un toro neozelandés, también con buen crecimiento, también importante en tamaño, pero con dos diferencias importantes. Primero, era positivo en grasa en su mérito genético, y lo otro era que era muy positivo, estaba muy bien rankeado en un rasgo de fertilidad que tienen los neozelandeses, que son los días al parto, los días que transcurren desde que echamos el toro hasta que pare la vaca. Cuanto menos días, eso es más favorable, se preña antes. Y finalmente, había 12 vaquillonas, hijas de 4 toros, pero 4 toros que tenían una misma característica en cuanto a datos de PD. Todos tenían información de Estados Unidos, de los EPD, tenían menor tamaño adulto que el promedio, eran positivos en grasa, eran positivos en preñez de vaquillonas y eran positivos en un parámetro que es el índice de ahorro de energía, que es un parámetro que nos dice el costo de mantenimiento que tienen las vacas en su ambiente. Y fíjense los resultados. ¿Qué pasó con esas vaquillonas todas manejadas en conjunto?
Las hijas del toro 1, aquel toro con mucho crecimiento, sin datos de fertilidad, poca grasa, apenas estaban ciclando, que es lo que está en la barra blanca, en un 24%. Las hijas de los toros, esos con más fertilidad, con menos tamaño, lo que le llamamos los fertilidad plus, por decirle de alguna manera, estaban ciclando en más de un 83%. Mientras que las hijas del segundo toro, ese toro neozelandés, también con mucho crecimiento, pero con buenos datos de fertilidad y con buenos datos de grasa, tenían una situación intermedia. En verde ustedes pueden ver las tasas de preñez que se lograron a los 60 días. Todas las vaquillonas hijas de los toros de fertilidad plus estaban preñadas a los 60 días. Apenas había un 62% de las hijas del toro, del primer toro, siendo también de vuelta intermedio en el caso del toro neozelandés. Así que básicamente lo que nos muestran estos datos es que en la primera generación, cuando elegimos no del todo bien a los toros, podemos lograr ya afectar la fertilidad en animales manejados en el mismo ambiente, con la misma sanidad, con el mismo manejo reproductivo. Con esto entonces entramos, con esta evidencia, con este soporte filosófico, si ustedes quieren, entramos a este programa de mejoramiento genético que ya tiene 25 años de aplicación con los mismos objetivos y criterios de selección. Ganadero Barracas maneja desde hace ya muchos años más de 10.000 vacas en toras, más de 10.000 vacas, 10.300, 10.400 en el último servicio. El 50% de las mismas son Angus, negros y colorados. Tenemos un 7.5% de Hereford y tenemos un 42% de vacas cruz. ¿Y cuál es nuestro objetivo de selección? El mismo objetivo que hemos mantenido por los últimos 25 años. Simplemente tener vacas funcionales, vacas eficientes en la transformación de pato en terneros. Y eso empieza por madurez sexual temprana, por animales que se preñen, que no tengan problemas, que nos camperen las situaciones difíciles que un año sí y otro también tenemos que enfrentar. Características entonces que ponen a la función de la vaca en primer plano en los objetivos de selección. Los objetivos están descritos desde hace muchos años. Nosotros creemos que las cabañas tienen que publicar sus objetivos. Yo no se los voy a leer porque están disponibles en las redes, pero sí decirles las palabras claves que integran ese objetivo. Pubertad o madurez sexual temprana, alta fertilidad, longevidad, peso de faena que sea aceptable, alta producción de carne por hectárea, que nos permitan eso, y que nos permitan tener alta performance, pero con los menos costos posibles de producción. Y eso es lo que vamos, a dónde vamos, hacia dónde hemos ido. Nos preguntamos entonces ahora de qué manera llegamos a ello. Primero, por el refugio de todas las vacas que no logran destetar un ternero. Para muchos eso es selección por fertilidad. Para nosotros es una condición necesaria pero no suficiente. Hay otras cosas que tenemos que seguir haciendo para seleccionar por fertilidad. Una de ellas es desafiar los planteles al ambiente, y nosotros lo hacemos. De hecho, por ejemplo, nuestros planteles no reciben destete precoz, por ejemplo, que sí lo hace una vaca comercial eventualmente si lo precisa. Se producen entonces toros de reposición de las madres que paren la cabeza, o sea, de las mejores madres. Se introduce o se intenta introducir genética de programas que sigan nuestros lineamientos, y por supuesto que no nos negamos a mirar los números, la aritmética de los números, de los méritos genéticos, pero sí la biología para nosotros está siempre adelante en orden de importancia que la aritmética. O sea, lo que está pasando en el campo, lo que pasa en el ambiente es para nosotros realmente mucho más importante que un número que por otra parte a veces tiene poca exactitud. Entonces, básicamente y rápido, le contamos que desde hace 25 años tenemos un núcleo de vacas superiores que, para que una vaca llegue a ese núcleo, tiene que cumplir con una serie de requisitos. Tiene que estar ciclando temprano cuando tiene 18 meses, tiene que preñarse en esa primera inseminación, tiene que parir y producir un ternero más o menos aceptable en ese primer destete,
tiene que volver a preñarse como vaca de primera cría de nuevo el primer día de la estación reproductiva, y recién ahí esa es una vaca que puede pasar por una evaluación fenotípica a efectos de considerarla para que entre o no al núcleo de vacas superiores. Y esto lo hemos hecho durante los últimos, como digo, 25 años. Lo único que agregamos hace 3 fue la genómica, o sea, la genómica como una ayuda que vamos a ver. Entonces, ya entrando en el último tramo de esta presentación, para luego darle paso a Alejandro Zambrano, que va a hacer un redondeo sobre el método que tenemos nosotros de comercializar la venta online que hacemos con Zambrano y compañía. Bueno, está todo bien. ¿Cómo podemos entonces, por qué creemos que esta es una genética útil para otros criadores? Bueno, primero, por el tiempo que hemos estado haciendo lo que hacemos, 25 años de un programa que nosotros creemos que tiene integridad, que trae a primer plano de importancia esos rasgos que creemos que son relevantes para la cría. Es una genética testeada, la probamos nosotros y nos defiende a nosotros en la extensión de campo que trabajamos. Con ella podemos producir lo que les decíamos, 146 kilos de carne equivalente por hectárea o más de 155 en los últimos 3 ejercicios. O sea, creemos que si bien los manejos, la sanidad, el manejo del pastoreo es importante, pero entendemos que la genética nos da una mano en ese sentido. Cuando vendemos vacas, que lo hacemos, recibimos el feedback de los compradores que nos dicen, che, qué bien que se comportaron, o sea, nuestras hembras son demandadas, y lo que nosotros nos dicen, incluso a veces por parte del veterinario de esas empresas, es, che, se preñaron hasta mejor que el ganado que estaba, con lo cual desafía aquel concepto de Martín Fierro que dice que vaca que cambia de querencia falla un año en su aparición. Parecería que testea ese hecho. Y finalmente, se trata de una hacienda que también tiene demanda por parte de la industria, por parte de los invernadores, quizás por su uniformidad, por su consistencia, por su facilidad de engorde. En las luces largas, en las luces un poquito más cortas, creemos realmente que es una genética que preña, particularmente los toros, están preparados a campo, sin ración, con lo cual disminuye algunas posibles lesiones que pueden derivarse de la suplementación con grano. Tienen un control de calidad a través del chequeo reproductivo que nosotros creemos que es íntegro, en el sentido que al examen físico le añadimos un análisis de semen con estudio de las anomalías espermáticas, por ejemplo, más allá de las cuales si algún toro lo tiene, automáticamente se descarta. Se hace la prueba de capacidad de servicio, con lo cual se puede estimar el potencial del tore, o sea, hay toros que dan para 30 vacas, pero hay toros que dan para 50, 55 y quizás en algún caso más vientres, se pueden entorar con una cantidad importante de vientres. Y después el aspecto sanitario, en este caso son toros que están protegidos, inmunizados contra hemoparásitos. Pero hay un dato que nosotros lo hemos recogido durante muchos años y que realmente a nosotros nos sorprende, porque en realidad no pensábamos que iba a ser así, y consiste en la comparación de 2 tipos de vacas en nuestro plantel. Esta gráfica es la tasa de preñez el primer día de la estación reproductiva en las vacas que son sometidas a nuestro programa, que tienen el requisito de entrar al plantel como lo hacen, que es lo que está en verde, y aquellas que entran solamente con la cédula, porque en este caso, bueno, son vacas registradas y no le pedimos lo que le pedimos a las otras. Lo que muestra esta gráfica es bastante impresionante, porque con el mismo manejo, la misma sanidad, los mismos toros, el mismo inseminador, las tasas de preñez que obtenemos con las vacas que se someten a nuestro programa de selección tienen al primer día de la estación reproductiva más de 15 puntos porcentuales más de preñez en ese momento, en comparación con las otras, que no es porque sean de pedre, es porque la selección fue absolutamente distinta. Nosotros pensamos que lo íbamos a lograr compensar a medida que pasaba el tiempo, pero tal cosa no ha ocurrido.
Y si esto es lo que pasa el primer día de la estación reproductiva, miren lo que pasa en la tasa final de preñez. De nuevo, nuestras vacas, las vacas que fueron sometidas a este programa de selección, se preñan casi 10 puntos más en otoño que las contrapartes que no reciben esta selección. Con lo cual, de alguna manera, está dando pie a afirmarnos de que realmente el programa de selección es consistente y da resultados en el campo, en la transformación de pasto en terneros de estas vacas. El otro set de información que yo quiero mostrarles refiere a las tasas de preñez en la inseminación a tiempo fijo. En blanco ustedes ven la evolución de la tasa de preñez en la IATF, tanto en vaquillonas en la gráfica de la izquierda como en vacas con cría al pie en la gráfica de la derecha. Ustedes ven ahí el promedio de lo que hemos obtenido nosotros en los, 13.000 en algún año. En el último año fueron 16.500 vientres que inseminamos en, 50 programas que llevamos a cabo al cabo de un año. Y lo que ocurre en Barracas es lo que está en la línea roja. O sea, tasas de preñez en las vaquillonas y en las vacas con cría al pie que son sistemáticamente superiores a las que obtenemos en el promedio. Y fíjense ustedes, estamos hablando, por ejemplo, en el caso de las vaquillonas, todas vaquillonas ciclando, de todos lados, son vaquillonas ciclando que son las que sincronizamos y las que logramos inseminar. Y sin embargo, las que son fruto de nuestro programa de selección logran tasas de preñez siempre mejores. Hay también, desde hace 3 años, que empezamos con la genómica. La genómica, creemos nosotros, que nos puede ayudar a complementar el proceso de selección porque nos da la pauta de los marcadores genéticos, nos va al ADN mismo de los animales. Y básicamente lo que vemos nosotros también a través de la genómica es cierto respaldo a todo nuestro programa de selección. Miren, esto que ustedes ven acá refiere a un dato que es tremendamente importante, que es la habilidad de permanencia. La habilidad de permanencia es un rasgo que se define como la proporción de vacas que permanecen en el rodeo a los 6 años de edad. En la línea continua ustedes ven el promedio de los rasgos en el rasgo de permanencia de la población de referencia de esta empresa, de la empresa Neogen. Estos son los scores del 1 al 10. A mayor score quiere decir que esa genética tiene mayor habilidad de permanencia. Y en la barra verde ven la distribución de la población de los toros de Ganadera Barracas, concretamente 364 toros que corresponden a 3 generaciones, o sea, 3 años de venta, mejor dicho. Y lo que ustedes ven es una distribución hacia el lado positivo de la población de los toros de Barracas. De hecho, aquellos animales con score de 7 o más llegan a duplicar los que se reportan en la población de referencia, con lo cual es también un indicador, en este caso a través de la genómica, de que nuestro programa de tanto tiempo, poniendo la biología adelante, como yo les explicaba, quizás esté funcionando y esté funcionando bien en la obtención de una genética superior para la cría. Y lo otro, que también me parece relevante, es el bajo número de toros con bajo score genómico para habilidad de permanencia. Al punto tal es bajo que, por ejemplo, para este año nosotros ya sacamos todos esos toros que tengan un score genómico, creo que de 4 o menos. 4 ya no deberían estar en el catálogo de ventas, ya lo sacamos para de alguna manera ayudar a los otros criadores a controlar aquello del riesgo genético del cual tuvimos oportunidad de conversar. La importancia de la habilidad de permanencia está representada en este trabajo. Se publicó en el 2021. Simplemente lo que muestra son el comportamiento reproductivo de 140.000 vientres, hijas de toros con distinto mérito genético en habilidad de permanencia. Están los del cuartil superior, los cuartiles medios y el cuartil inferior. Fíjense ustedes que mientras las hijas de los toros del cuartil inferior solamente permanecen en el rodeo a los 6 años, son un 22%, hay un 49% de las hijas de los toros de
en el cuartil superior de habilidad de permanencia. Y si eso es así, quiere decir que producen más terneros, que es lo que muestra la gráfica de la derecha. O sea, las hijas de los toros en el cuartil superior producen casi 2 terneros más en su vida productiva que las hijas de los toros con menos habilidad de permanencia. Así que, para ya ir redondeando esta presentación y dar paso a Alejandro, que va a hablar, como les decía, brevemente de la venta online, fíjense ustedes, estamos a un paso de elegir genética. Ustedes, nosotros, todos vamos a elegir genética, si no la elegimos ya, para los próximos días. Esa selección a través de inseminación, a través de toros, los animales van a nacer en el 2023, en la primavera del 2023. Y fíjense ustedes que las decisiones buenas o malas que vamos a tomar van a tener distintas consecuencias según sea la progenie macho o la progenie hembra. Para los machos, seguramente en el 2024 o en el 2025 se van a ir vendiendo, pero a las hembras, recién, si se entora a los 18 meses o a los 2 años, para el 2025 se van a ir sirviendo esos animales. Y esperamos que tengan una vida productiva muchísimo más larga, con lo cual este esquema que ustedes tienen la oportunidad de ver aquí muestra que deberíamos ser muchísimo más cautelosos pensando en la hembra, porque nuestras decisiones, las decisiones que tomamos hoy, tienen consecuencias a mucho más largo plazo para el caso de la hembra que para el caso de los machos. Los errores tienen muchísimo más consecuencias para el caso de las hembras que para los machos. Así que, para redondear esta presentación y como comentarios finales, Ganadera Barracas es una empresa que produce más de 155 kilos de carne para los últimos años, 155 kilos de carne por hectárea, lo hace con 72% de campo natural y con un mínimo uso de DTT precoz. Además de los aspectos relacionados al manejo reproductivo, que es bueno, a la sanidad, que es buena, a la nutrición, que seguramente también es buena, creemos nosotros que la genética es la cuarta pata de la mesa, nos está también ayudando a lograr estos objetivos. La genética de Ganadera Barracas es producto de los mismos objetivos y criterios de selección establecidos ya hace un cuarto de siglo. Y finalmente, por ello, lo del título. Creemos que se trata de una genética que puede también ser utilizada como herramienta para aquellos que quieran poner foco a la función de la vaca, poner foco al sistema criador en cuanto a producción por unidad de superficie, aspectos todos que son para nosotros trascendentes. Así que tenemos la venta online que va a ser entre el 22 de septiembre, que se abre al 7 de octubre. Tanto Agustín Sanguinetti, el colega, como yo estamos a las órdenes para despejar preguntas que ustedes pueden tener. Estoy seguro que también en el lectorio Zambrano están disponibles. Así que han sido ustedes muy amables por vuestra atención. Muchísimas gracias.